El millonario era cirujano y no estaba preparado para lo que encontró en la mesa. Aquel caso cambiaría su vida para siempre y lo uniría a alguien que jamás esperaba conocer. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital General con una intensidad que presagiaba una noche complicada. Camila Torres ajustó su uniforme blanco por tercera vez en la última hora, mientras observaba el reloj que marcaba las 11:30 p.m. Su turno de 12 horas estaba llegando a su fin, pero el servicio de urgencias seguía abarrotado. «Enfermera Torres, necesito que prepare la sala 3 para una sutura», gritó el doctor Ramírez desde el otro extremo del pasillo. Camila asintió, secándose el sudor de la frente. Llevaba 6 años trabajando en el Hospital General de Tepito, y cada noche era una batalla contra el tiempo, la falta de recursos y la desesperanza. A sus 28 años, Camila había visto más heridas de bala, accidentes y violencia doméstica de lo que cualquier persona debería presenciar. Pero cada paciente que salvaban, cada vida que mejoraban, le recordaba por qué había elegido esta profesión. Su salario apenas le alcanzaba para mantener a su madre enferma y pagar la renta de su pequeño departamento, pero encontraba propósito en su trabajo. «Camila, ya vete a casa», le dijo su compañera Lucía, llegando para el turno nocturno. «Te ves agotada». «Gracias, Lucía. Fue una noche pesada». Camila recogió sus cosas del casillero, guardó su estetoscopio en la mochila desgastada que había sido de su padre y se dirigió hacia la salida. La lluvia había amainado, pero las calles de Tepito brillaban bajo la luz amarillenta de los postes. Camila caminó rápidamente por las calles que conocía de memoria, evitando los charcos y manteniéndose alerta. A pesar de haber crecido en ese barrio, nunca bajaba la guardia, especialmente tan tarde. Al doblar en la esquina de su casa, sintió pasos detrás de ella. Su corazón se aceleró, pero mantuvo el paso firme. «No mires atrás, solo sigue caminando», se dijo a sí misma, pero los pasos se hicieron más rápidos. «Oye, güerita», gritó una voz masculina. Camila aceleró el paso, pero ya era demasiado tarde. 2 hombres la rodearon, bloqueando su camino hacia la entrada de su edificio. «Dame la mochila y el celular, y no te va a pasar nada», dijo el más alto, mostrando el mango de una navaja. «Por favor, solo llevo medicinas del trabajo y...», comenzó Camila, pero el hombre la empujó contra la pared. «Dame todo, ahora». En la forcejeo que siguió, Camila sintió un dolor punzante en el costado. Los ladrones habían huido con su mochila, pero ella no podía moverse. La navaja había penetrado más profundo de lo que pensaba. Se desplomó contra la pared, presionando la herida con las manos, mientras sentía cómo su uniforme se teñía de rojo. A 30 kilómetros de distancia, en las torres de cristal de Santa Fe, el doctor Sebastián Mendoza terminaba de revisar los expedientes del día siguiente. Su oficina en el piso 20 de la Clínica Mendoza ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México, pero esa noche sus pensamientos estaban en otro lugar. A los 35 años, Sebastián había construido un imperio médico. Heredero de una fortuna familiar y cirujano cardiovascular reconocido internacionalmente, su clínica atendía a la élite de México y extranjeros que venían buscando los mejores tratamientos médicos. Cada cirugía que realizaba costaba lo que un trabajador promedio ganaba en 5 años. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Hernández, su socio y amigo desde la universidad. «Sebastián, necesito un favor enorme. Hay una emergencia en el Hospital General y no tenemos cirujano cardiovascular disponible. Una enfermera joven, herida de arma blanca, cerca del corazón, sin seguro, sin recursos. ¿Puedes ayudarla?» Sebastián frunció el ceño. Hacía años que no pisaba un hospital público. Su trabajo se limitaba a la comodidad y el lujo de su clínica privada. «Miguel, tú sabes que yo no...» «Sebastián, se va a morir si no la operamos en las próximas 2 horas. Es una compañera nuestra. Lleva años salvando vidas en Tepito. Te lo pido como amigo». Sebastián miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Recordó sus años de residencia, cuando la medicina era su pasión y no solo su negocio. Suspiró profundamente. «Dame la dirección. Estaré ahí en 20 minutos». El Hospital General era un mundo completamente diferente al que Sebastián estaba acostumbrado. Los pasillos abarrotados,
el olor a desinfectante mezclado con humedad y la tensión constante contrastaban dramáticamente con la serenidad de su clínica privada. «Doctor Mendoza, gracias por venir», lo recibió el doctor Hernández. «Está en la sala de emergencias. Herida punzocortante en hemitórax izquierdo. Posible lesión cardíaca. La perdemos si no entramos ya». Sebastián se dirigió hacia la camilla donde yacía la paciente. Al ver su rostro, algo se removió en su pecho. Era joven, con facciones delicadas enmarcadas por cabello castaño húmedo de sudor. Incluso inconsciente y pálida, tenía una belleza natural que lo sorprendió. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras revisaba los estudios. «Camila Torres, 28 años, enfermera aquí en el hospital. La trajeron sus vecinos hace una hora». Sebastián observó las manos de Camila, callosas pero cuidadas, con las uñas cortas y limpias. Eran manos que trabajaban, que sanaban. En su anular izquierdo no había ningún anillo. «Vamos a quirófano, y quiero que nadie sepa quién soy. Solo soy un cirujano más, ¿entendido?». Mientras se preparaba para la cirugía, Sebastián no podía quitarse de la mente la imagen de esa mujer. Había algo en ella, incluso en su estado vulnerable, que despertaba en él una curiosidad que no había sentido en años. No sabía que esa noche marcaría el comienzo de una historia que cambiaría para siempre sus vidas perfectamente ordenadas. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas cuando Camila comenzó a recuperar la conciencia. Sus párpados se sentían pesados y un dolor sordo en el costado le recordó inmediatamente lo que había pasado. Intentó incorporarse, pero una voz suave la detuvo. «Tranquila, no te muevas todavía. La cirugía fue exitosa, pero necesitas descansar». Camila giró la cabeza lentamente y se encontró con unos ojos verdes que la observaban con una mezcla de profesionalismo y algo más que no logró identificar. El hombre que le hablaba vestía una bata blanca impecable, tenía cabello oscuro perfectamente peinado y una presencia que irradiaba confianza. «¿Quién es usted?», preguntó Camila con voz ronca. «Soy el doctor Sebastián Herrera», mintió, usando el apellido de soltera de su madre. «Soy el cirujano que te operó anoche». Camila intentó procesar la información. No reconocía a ese médico y conocía a todos los cirujanos del Hospital General. «Herrera, no lo recuerdo del hospital. Soy de intercambio. Estoy aquí temporalmente», improvisó Sebastián. «Lo importante es que estás bien». La herida no tocó ningún órgano vital, pero estuvo muy cerca. Camila lo miró con mayor atención. Había algo en él que no encajaba con el ambiente del hospital público. Su bata era de una calidad superior. Llevaba un reloj que se veía costoso y tenía las manos suaves de alguien que no había conocido el trabajo físico. «Doctora Torres me dice que eres enfermera aquí», continuó Sebastián, sentándose en la silla junto a la cama. «Llevas 6 años trabajando en este hospital». «Sí, desde que terminé la carrera». Camila notó cómo él había evitado tutearla, manteniendo una distancia profesional que contrastaba con la calidez de sus ojos. «¿Y usted de dónde viene? Su acento no es de aquí». Sebastián se tensó ligeramente. Había crecido en las lomas, en una burbuja de privilegio donde el español se hablaba con una cadencia diferente a la de los barrios populares. «Estudié varios años en el extranjero. Uno se acostumbra a diferentes formas de hablar». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Camila estudió su rostro, notando la barba perfectamente recortada y la piel que evidentemente recibía cuidados especializados. Definitivamente no era como los médicos con los que trabajaba diariamente. «¿Cuánto va a costar la operación?», preguntó finalmente, con la preocupación evidente en su voz. Sebastián había estado esperando esa pregunta. Había hablado con administración esa mañana temprano. «Ya está cubierto. El hospital tiene un fondo para empleados en situaciones de emergencia». Era otra mentira. Él había pagado todos los gastos de manera anónima, incluyendo los medicamentos y el tiempo de hospitalización necesario. «Pero doctora Torres me dijo que ese fondo se agotó hace meses». Camila lo miró con suspicacia. «Bueno, aparentemente recibieron una donación anónima recientemente». Sebastián se levantó sintiéndose incómodo con la mentira. «Necesitas descansar. Volveré a revisarte en unas horas». 3 días después, Camila ya se sentía lo suficientemente bien como para caminar por los pasillos del hospital.
La herida sanaba correctamente, pero algo la inquietaba más que el dolor físico: el misterioso doctor Herrera. Durante sus rondas diarias, él se comportaba de manera diferente a todos los médicos que conocía. No hablaba con la jerga médica rápida y casual que utilizaban entre colegas, y parecía genuinamente interesado en conocer su opinión sobre los tratamientos. Más extraño aún, nunca parecía tener prisa, algo inaudito en un hospital público donde los médicos corrían de un paciente a otro. «Enfermera Torres, ¿cómo se siente hoy?», preguntó Sebastián al entrar a su habitación esa tarde. «Mucho mejor, gracias. Creo que podré volver a trabajar la próxima semana». Camila había decidido ser directa. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». Sebastián sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Por supuesto. ¿Por qué decidió ser médico?». La pregunta lo tomó desprevenido. Era algo que no se había planteado en años. «Yo supongo que quería ayudar a la gente, hacer una diferencia». Las palabras sonaron vacías, incluso para él. «¿Y lo siente? ¿Siente que hace una diferencia?». Sebastián la miró directamente a los ojos. Había una honestidad en su pregunta que lo desarmó completamente. «No estoy seguro», admitió, sorprendiéndose de su propia sinceridad. «¿Y tú? ¿Por qué elegiste ser enfermera?». Camila sonrió por primera vez desde que había llegado al hospital. «Mi padre murió en este mismo hospital cuando yo tenía 15 años. Los médicos hicieron todo lo posible, pero fueron las enfermeras quienes sostuvieron a mi familia durante esos días terribles, quien nos explicó lo que pasaba, quien nos consoló, quien se aseguró de que mi padre no estuviera solo». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Decidí que quería ser esa persona para otras familias». La honestidad de Camila golpeó a Sebastián como un puñetazo. En su mundo de cirugías programadas y pacientes adinerados, había perdido completamente esa conexión humana que ella describía. «Debe ser difícil trabajar aquí con tan pocos recursos». «Es frustrante», admitió Camila, «pero cada vida que salvamos vale la pena, aunque sea con vendas viejas y medicinas donadas». Sebastián pensó en su clínica, donde desechaban instrumentos que aquí serían un tesoro, donde el costo de una sola de sus cirugías podría financiar este servicio de urgencias durante meses. «Camila», dijo, usando su nombre por primera vez, «¿te gustaría cenar conmigo? Cuando salgas del hospital, por supuesto, para celebrar tu recuperación». Camila lo miró sorprendida. Había notado cómo la miraba, cómo se demoraba más tiempo del necesario durante sus revisiones, pero no esperaba una invitación tan directa. «No estoy segura de que sea apropiado. Usted es mi médico y yo no soy tu médico regular. Solo el que estuvo en el momento correcto». Sebastián sonrió con una timidez que no había mostrado en años. «Y me gustaría conocerte mejor, fuera de este contexto». Camila estudió su rostro. Había algo en él que la intrigaba, una vulnerabilidad oculta detrás de esa fachada profesional perfecta. «Está bien, pero que sea algo sencillo. No tengo dinero para lugares elegantes». «Conozco un lugar perfecto», dijo Sebastián, ya planeando cómo podría llevarla a algún sitio agradable sin que pareciera ostentoso. Mientras Camila sonreía, ninguno de los dos imaginaba que esa simple cena sería el primer paso hacia un amor que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre sus mundos y sobre ellos mismos. Una semana después, Camila se encontraba frente al espejo de su pequeño departamento, dudando por quinta vez sobre qué ponerse. Había elegido un vestido sencillo de color azul marino, el más elegante que tenía, pero seguía sintiéndose nerviosa. Su madre, doña Elena, la observaba desde el sofá con una sonrisa traviesa. «Mija, hace años que no te veo así de nerviosa por un hombre. Cuéntame de ese doctor». «No hay mucho que contar, mamá. Solo es una cena». Camila se aplicó un poco de labial, tratando de sonar indiferente. «Ajá, claro. Y por eso has cambiado de ropa 4 veces». Doña Elena se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. «Solo ten cuidado, Camila. Los médicos de hospitales privados y las enfermeras de hospitales públicos vivimos en mundos diferentes. Él no es de hospital privado, mamá. Trabaja aquí en el General». Doña Elena la miró con escepticismo, pero no dijo nada más. Sebastián había llegado temprano al restaurante que había elegido cuidadosamente. La cocina de la abuela, un lugar familiar en la colonia Roma que ofrecía comida tradicional mexicana en un ambiente acogedor, pero no intimidante.
Había cambiado su BMW por un Toyota más modesto que había pedido prestado a su chofer, y vestía jeans y una camisa casual en lugar de sus trajes italianos habituales. Cuando vio llegar a Camila, sintió cómo se le cortaba la respiración. Sin el uniforme del hospital, se veía aún más hermosa. El vestido azul resaltaba sus ojos, y la manera natural en que se movía tenía una gracia que ninguna de las mujeres de su círculo social poseía. «Llegas justo a tiempo», dijo Sebastián levantándose para saludarla. «El lugar se ve muy acogedor», comentó Camila mirando alrededor. «¿Cómo lo conociste?» Sebastián había preparado esa respuesta. «Un colega me lo recomendó. Dice que tienen la mejor cochinita pibil de la ciudad». La cena comenzó con pequeñas conversaciones sobre el hospital y el trabajo, pero gradualmente se fue volviendo más personal. Sebastián descubrió que Camila había estudiado con una beca completa, que trabajaba turnos extra para pagar las medicinas de su madre diabética y que los fines de semana daba clases de primeros auxilios en su comunidad de manera gratuita. «¿Y tu familia?», preguntó Camila. «¿También son del área médica?». Sebastián sintió el peso familiar de la mentira. «Mi padre era empresario. Murió cuando yo era joven». Eso al menos era parcialmente cierto. Su padre había muerto en un accidente cuando él tenía 22 años, dejándole una fortuna que había multiplicado a través de inversiones inteligentes y la expansión de su clínica. «Lo siento mucho. ¿Y tu madre?» «Vive retirada. Nos vemos poco». «También cierto». Su madre pasaba la mayor parte del año en su casa de Cuernavaca, atendida por una docena de empleados. «Debe ser difícil estar solo», dijo Camila con genuina compasión. «La familia es lo más importante». Sebastián la miró, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su madre, de los niños del barrio a quienes enseñaba, de sus compañeros del hospital. Su mundo estaba lleno de conexiones humanas reales, mientras que el suyo se había vuelto una serie de transacciones profesionales y obligaciones sociales vacías. «Camila, ¿puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro. ¿Eres feliz? Con tu vida, quiero decir». La pregunta la sorprendió. Camila reflexionó un momento. «Es complicado. No tengo dinero, vivo en un departamento pequeño, trabajo turnos agotadores, pero sí, creo que soy feliz. Siento que mi vida tiene propósito». Lo miró directamente. «¿Y tú?». Sebastián no supo qué responder. Tenía todo lo que supuestamente debería querer: éxito, dinero, reconocimiento. Pero sentado frente a Camila, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había sentido genuinamente feliz. «Estoy empezando a cuestionármelo», admitió. 2 semanas después de su primera cita, Sebastián y Camila habían desarrollado una rutina. Él pasaba más tiempo del necesario en el hospital general, siempre encontrando excusas médicas para sus visitas prolongadas. Camila había vuelto al trabajo y sus compañeros comenzaron a notar cómo el misterioso doctor Herrera aparecía frecuentemente en su área. «Camila, ese doctor tiene los ojos puestos en ti», le comentó Lucía durante un descanso. «No he visto a ningún médico de intercambio pasar tanto tiempo en urgencias». «Solo somos amigos», respondió Camila, aunque incluso ella comenzaba a cuestionar esa afirmación. La noche anterior habían caminado por el centro histórico después de cenar en una taquería cerca del Zócalo. Sebastián había insistido en pagar, pero de una manera tan natural que no la hizo sentir incómoda. Durante la caminata, él le había contado sobre sus años de estudio, cuidando de omitir referencias a universidades extranjeras costosas o viajes por Europa. Lo que más la confundía era cómo él parecía genuinamente interesado en su mundo. Le preguntaba sobre los pacientes, sobre los desafíos del hospital público, sobre su vecindario, y cuando hablaba de medicina, sus ojos se iluminaban de una manera que no había visto en muchos médicos quemados por el sistema. Esa tarde, mientras Camila organizaba medicamentos en la farmacia del hospital, Sebastián apareció con 2 cafés. «Pensé que podrías necesitar cafeína», dijo, ofreciéndole uno. «Gracias, no tenías que molestarte». «No es molestia». Se quedó callado un momento. «Camila, hay algo que quiero decirte». Ella lo miró, notando la seriedad en su tono. «Mi tiempo en este hospital se está acabando. El intercambio termina pronto». Camila sintió una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. «Oh, ¿cuándo te vas?» «En 2 semanas».
Sebastián había inventado esa fecha límite para darse tiempo de encontrar una manera de decirle la verdad sin perder la conexión que habían construido. Pero no quiero que esto termine. Esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros. Sebastián se acercó más, bajando la voz. Camila no había sentido algo así por alguien en... Nunca, creo. Ella sintió cómo su corazón se aceleraba. Durante las últimas semanas, había luchado contra sentimientos que crecían cada día. Sebastián era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Inteligente, atento y sorprendentemente humilde para ser médico. Yo también siento algo, admitió. Pero, Sebastián, nuestras vidas son muy diferentes. Cuando termines aquí, volverás a tu mundo, y yo seguiré en el mío. ¿Y si no fuera así? ¿Y si encontráramos una manera de estar juntos? Antes de que Camila pudiera responder, la voz del doctor Ramírez resonó por el pasillo. «Enfermera Torres, urgencia en la sala 2». Camila dejó el café y corrió hacia la emergencia, dejando a Sebastián con el sabor amargo de las palabras no dichas. Mientras la veía alejarse, tomó una decisión que sabía cambiaría todo. Era hora de decirle la verdad sobre quién era realmente, sin importar las consecuencias. Esa noche, en su oficina de la Clínica Mendoza, Sebastián se quedó hasta tarde frente a la ventana que daba a la ciudad. Por primera vez en años, el peso de su fortuna se sentía como una carga en lugar de una bendición. Todo lo que había construido, todo lo que poseía, parecía insignificante comparado con los momentos simples que había compartido con Camila. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. ¿Podemos vernos mañana? Hay algo importante que necesito contarte. La respuesta de Camila llegó minutos después. ¿Está todo bien? Claro, podemos vernos. Sebastián suspiró profundamente. Mañana sería el día en que su mundo perfectamente construido de mentiras comenzaría a desmoronarse, y no tenía idea de si el amor que sentía creciendo entre ellos sería suficiente para sobrevivir a la verdad. Camila llegó temprano al parque de Chapultepec, el lugar donde Sebastián había pedido que se encontraran. Era un sábado por la mañana soleado, y las familias comenzaban a llenar los senderos con niños jugando y vendedores ofreciendo globos de colores. Había algo en el tono del mensaje de Sebastián que la había mantenido despierta toda la noche. Lo vio acercarse desde lejos, y inmediatamente notó que algo había cambiado. Su postura era tensa, y en lugar de la sonrisa cálida que había llegado a esperar, su rostro mostraba una seriedad que la alarmó. «Sebastián, ¿qué pasa? ¿Te ves preocupado?», dijo cuando él se sentó a su lado en la banca que había elegido, alejada de las multitudes. «Camila, lo que tengo que decirte va a cambiar todo entre nosotros, y necesito que sepas que lo que siento por ti es real, sin importar lo que pienses de mí después». El corazón de Camila se aceleró. «Me estás asustando». Sebastián tomó una respiración profunda. «Mi nombre no es Sebastián Herrera, es Sebastián Mendoza. Y no soy un médico de intercambio en el Hospital General». Camila lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Soy el dueño de la Clínica Mendoza, la que está en Santa Fe, la que atiende solo pacientes privados». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. «La noche que te operé, era la primera vez que pisaba un hospital público en más de 5 años. El color se desvaneció del rostro de Camila. ¿Qué? Todo comenzó con una mentira. Pero mis sentimientos, todo lo que siento por ti es verdadero, Camila. Eres lo mejor que me ha pasado en años». Camila se levantó de la banca, dando pasos hacia atrás como si él fuera una amenaza física. «La Clínica Mendoza, la que cobra $500,000 por una cirugía, la que rechaza a pacientes porque no tienen seguro». Su voz se elevó, atrayendo miradas curiosas de otros visitantes del parque. «Camila, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que has estado jugando a ser médico pobre para divertirte? ¿Que todo esto ha sido algún tipo de experimento social para ti?» «No, no es eso. Cuando Miguel me pidió que fuera esa noche». «¿Miguel? ¿El doctor Hernández? ¿Él también sabía?» Camila sintió náuseas. ¿Cuántas personas estaban involucradas en esta mentira? Sebastián se levantó tratando de acercarse a ella. «Solo Miguel sabía, y le pedí que no dijera nada porque... ¿Porque qué, Sebastián? ¿O debería llamarte doctor?» «¿Mendoza?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. «¿Sabes cuánto gano en un mes?
menos de lo que tú gastas en gasolina para uno de tus carros de lujo. Eso no me importa. Tu dinero, tu posición, claro que no te importa. Tienes tanto que no sabes lo que es preocuparse por pagar la renta. Camila se limpió las lágrimas con rabia. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que pensé que finalmente había conocido a alguien real. Alguien que entendía lo que significaba trabajar duro, que valoraba las cosas simples. Soy real, Camila. Todo lo que hemos compartido ha sido real. ¿Real? ¿Como cuando me llevaste a esa taquería porque un colega te la recomendó? ¿Como cuando dijiste que habías estudiado en el extranjero, pero no mencionaste que probablemente fue en Harvard o alguna universidad que cuesta más que lo que mi familia va a ganar en toda su vida? Sebastián se quedó callado, porque todo lo que ella decía era cierto. Y la operación, continuó Camila, con una realización dolorosa. No fue el fondo del hospital, ¿verdad? Fuiste tú quien pagó todo. Quería ayudarte. No querías ayudarme, querías comprarme, como compras todo lo demás en tu vida perfecta. 3 días habían pasado desde la confrontación en el parque, y Sebastián no había podido pensar en otra cosa que no fuera Camila. Había intentado llamarla, enviarle mensajes, incluso había ido al Hospital General, pero ella había pedido que le dijeran a todo el personal que no quería verlo. Esa noche, en su oficina trataba de concentrarse en los expedientes de sus pacientes privados, pero las palabras se difuminaban en la página. Todo lo que había construido, todo su éxito, se sentía vacío sin la posibilidad de compartirlo con ella. Su asistente, Patricia, entró con una taza de café. «Doctor Mendoza, ¿está todo bien? ¿No ha sido usted mismo últimamente?» «Patricia, ¿puedo preguntarte algo? ¿Crees que soy una buena persona?» La pregunta sorprendió a su asistente. En los 8 años que llevaba trabajando para él, nunca le había hecho una pregunta tan personal. «Por supuesto que sí, doctor. Es usted el mejor jefe que he tenido. Pero ¿soy buena persona? No como jefe, sino como ser humano». Patricia reflexionó un momento. «Doctor, usted salva vidas, da empleo a más de 200 personas, ha donado millones a causas benéficas, pero todo eso es fácil para mí. No me cuesta nada dar dinero que me sobra o salvar la vida de alguien que puede pagarme bien por hacerlo. ¿Qué es lo que realmente lo está preocupando?» Sebastián la miró. Patricia había sido testigo de su ascenso. Había visto cómo su corazón se había endurecido con los años, cómo había perdido la pasión que lo llevó a estudiar medicina. Conocí a alguien que me hizo recordar por qué quería ser médico en primer lugar, y la perdí por ser exactamente la persona que me he convertido. Mientras tanto, en su pequeño departamento de Tepito, Camila estaba sentada junto a la cama de su madre, quien había tenido una recaída en su diabetes y necesitaba cuidados constantes. «Mija, te veo muy triste desde hace días. ¿Qué pasó con ese doctor?» Camila le había contado a su madre sobre el engaño de Sebastián, pero había omitido muchos detalles, especialmente lo mucho que había llegado a importarle. «Me mintió, mamá, sobre todo, sobre quién era, sobre su vida, sobre todo. Pero te mintió sobre lo que sentía por ti». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Los hombres mienten sobre muchas cosas, mija, sobre su dinero, su trabajo, su pasado, pero es muy difícil mentir sobre el amor. ¿Crees que estaba fingiendo cuando te miraba?» Camila recordó los momentos íntimos que habían compartido, las largas conversaciones en el hospital, la manera en que él escuchaba cada palabra que ella decía, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella sonreía. «No lo sé, mamá. Tal vez era parte del juego para él. O tal vez era un hombre rico y solitario que encontró algo real por primera vez en su vida y no supo cómo manejarlo». Esa noche, Camila recibió una llamada de Lucía. «Camila, tienes que venir al hospital ahora». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No es sobre mí. Es sobre el doctor Herrera o Mendoza o como se llame. Está aquí y no se va a ir hasta que hables con él». «Lucía, ya te dije que...» «Camila, ha estado trabajando gratis en el servicio de urgencias durante los últimos 3 días, sin cobrar nada. Ha operado a 5 pacientes que no tenían seguro, ha donado medicamentos y se está quedando en el cuarto de guardia como cualquier residente». Camila sintió cómo su mundo se tambaleaba de nuevo. «¿Qué quieres decir?» «Que ese hombre está tratando de demostrar algo, y creo que deberías escucharlo». Cuando Camila llegó al hospital, encontró a Sebastián en la sala de descanso.
durmiendo en una silla incómoda después de una cirugía de emergencia que había durado 6 horas. Su ropa cara había sido reemplazada por un uniforme quirúrgico arrugado y tenía la barba crecida y ojeras que hablaban de días sin dormir bien. Al verla, se despertó inmediatamente y se puso de pie. «Camila, gracias por venir. Lucía dice que has estado trabajando aquí. ¿Es cierto?» «Sí, y quiero seguir haciéndolo. No para conquistarte, sino porque me hiciste recordar para qué sirve realmente la medicina». Sus ojos se encontraron en el silencio de la sala, y por primera vez, desde la revelación en el parque, Camila vio al hombre del que se había enamorado, no al millonario que la había engañado. Sebastián, pero antes de que pudiera terminar la frase, las alarmas del hospital comenzaron a sonar, anunciando una emergencia múltiple que requeriría de todas las manos disponibles. «Accidente múltiple en periférico. 5 víctimas en camino», gritó la enfermera del triage, mientras las sirenas se escuchaban cada vez más cerca del hospital. Camila y Sebastián se miraron por un instante antes de que el entrenamiento profesional de ambos tomara control. Sin decir una palabra, corrieron hacia la entrada de urgencias, donde ya se preparaban las camillas y el personal médico. «¿Cuántos minutos?», preguntó Sebastián al paramédico que bajaba de la primera ambulancia. 3 minutos para los críticos, 5 para los estables. Tenemos 2 traumatismos cráneoencefálicos, una lesión abdominal severa, una fractura expuesta de fémur y un paro cardiorrespiratorio. El doctor Ramírez, que coordinaba la emergencia, vio a Sebastián. Durante los últimos días había sido testigo del trabajo excepcional del misterioso cirujano que había aparecido de la nada. «Doctor Herrera, necesito que tome el traumatismo abdominal y el paro cardiorrespiratorio. Son los más críticos». «Entendido», respondió Sebastián y luego miró a Camila. «¿Puedes asistirme?» Camila asintió sin dudar. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, sabía que él era un cirujano excepcional, y en momentos como ese, las vidas de los pacientes eran lo único que importaba. La primera víctima llegó, un hombre de aproximadamente 45 años con una herida abdominal penetrante causada por un fragmento del vehículo. Estaba consciente pero pálido, con signos evidentes de hemorragia interna. «Presión arterial 90-60 y bajando», reportó Camila mientras conectaban los monitores. «Frecuencia cardíaca 120. Vamos a quirófano. Ahora», decidió Sebastián. Mientras corrían por los pasillos, le dio instrucciones precisas a Camila. «Necesito que prepares 4 unidades de sangre tipo O negativo y que tengas listo el kit de cirugía abdominal completo». «Ya está preparado», respondió Camila, anticipándose a sus necesidades con una eficiencia que lo impresionó. En quirófano, trabajaron como un equipo perfectamente sincronizado. Sebastián operaba con una precisión y rapidez que Camila nunca había visto, mientras ella anticipaba cada instrumento que él necesitaría, mantenía estables los signos vitales del paciente y coordinaba con el anestesiólogo. «Hay una laceración en el hígado, pero es reparable», murmuró Sebastián, concentrado completamente en su trabajo. «Camila, necesito que presiones aquí mientras suturó la arteria». Sin dudar, Camila colocó sus manos donde él indicaba, aplicando la presión exacta necesaria para controlar el sangrado. Sus manos se rozaron por un momento y ambos sintieron la familiar conexión que habían desarrollado, ahora intensificada por la adrenalina del momento. «Perfecto. Tienes muy buen pulso», comentó Sebastián, y por primera vez en días, Camila vio una sonrisa genuina en su rostro. 2 horas después, habían logrado estabilizar al paciente. Al salir de quirófano, se dirigieron inmediatamente a la segunda emergencia. Una mujer joven que había sufrido un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia. «¿Cuánto tiempo estuvo sin circulación?», preguntó Sebastián al paramédico. «Aproximadamente 6 minutos. Logramos regresarla, pero está muy inestable». En la sala de reanimación, Sebastián y Camila trabajaron incansablemente para estabilizar a la paciente. Era una madre de familia de 32 años que había estado en el asiento del conductor cuando otro vehículo la impactó de frente. «Sus signos se están deteriorando», observó Camila, monitoreando los aparatos. «Presión 70-40, frecuencia irregular». «Hay algo que no estamos viendo», murmuró Sebastián revisando los estudios. «Camila, puedes pedir una ecografía rápida.
Sospecho taponamiento cardíaco. La ecografía confirmó sus sospechas. Había líquido acumulado alrededor del corazón que impedía su funcionamiento normal. Necesito hacer una pericardiocentesis, ahora, decidió Sebastián. Era un procedimiento delicado que requería precisión milimétrica. Un error podría perforar el corazón y matar a la paciente instantáneamente. ¿Estás seguro?, preguntó Camila. Es muy arriesgado sin cirugía abierta. Es su única oportunidad. Si no lo hago, morirá en los próximos minutos. Camila preparó el equipo mientras Sebastián se concentraba completamente. Con una aguja larga y delgada, comenzó el procedimiento guiado por ecografía. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por los pitidos irregulares del monitor. «Listo», susurró Sebastián cuando logró drenar el líquido. Inmediatamente, los signos vitales de la paciente comenzaron a mejorar. Al amanecer, después de 12 horas continuas de trabajo, Camila y Sebastián finalmente pudieron sentarse en la sala de descanso. Habían salvado 4 de las 5 vidas que llegaron esa noche y el 5º paciente se encontraba estable en cuidados intensivos. «¿Café?», ofreció Camila sirviendo 2 tazas de la máquina que había visto mejores días. «Gracias», respondió Sebastián, aceptando la taza con manos que aún temblaban ligeramente por la adrenalina. Hacía mucho tiempo que no trabajaba así. ¿Así como? Donde realmente importara, donde la diferencia fuera entre la vida y la muerte, no entre una nariz perfecta y una nariz casi perfecta. Camila lo estudió. El hombre que tenía frente a ella ya no parecía el millonario arrogante que había imaginado cuando descubrió su verdadera identidad. Tenía la barba desordenada, el uniforme manchado de sangre y una expresión de agotamiento satisfecho que conocía bien en los médicos comprometidos. «Sebastián, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. ¿Por qué sigues aquí? Ya probaste tu punto si eso era lo que buscabas». Sebastián dejó la taza sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «Porque aquí encontré algo que había perdido hace años. El propósito. ¿Y por qué?» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque aquí te encontré a ti, Sebastián. Déjame terminar, por favor». Se inclinó hacia adelante. «Tienes razón en todo lo que dijiste. Mentí sobre quién era, y eso estuvo mal. Vivo en un mundo de privilegios que no entiendo completamente, y probablemente nunca lo haré del todo. Pero hay algo que no fue mentira, lo que siento por ti». Camila sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión seria. «¿Y qué es lo que sientes?» «Que contigo soy la mejor versión de mí mismo, que cuando te miro, recuerdo por qué quería ser médico, que tu sonrisa vale más que todo el dinero que he ganado en mi vida». Sebastián tomó sus manos con delicadeza. «Te amo, Camila, y sé que suena imposible después de tan poco tiempo, pero es la verdad más honesta que te he dicho». Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante las últimas horas, trabajando junto a él, había visto al hombre del que se había enamorado inicialmente, pero también había visto algo más, una dedicación y una habilidad médica que solo venían de años de entrenamiento y experiencia real. «Yo también te amo», admitió finalmente. «Y eso es lo que me asusta». «¿Por qué te asusta?» «Porque somos de mundos completamente diferentes, Sebastián. Tú tienes una clínica que vale millones, y yo tengo deudas de la escuela de enfermería. Tú vas a galas benéficas y yo voy a reuniones vecinales. ¿Cómo puede funcionar algo así?» Sebastián apretó sus manos suavemente. «No lo sé, pero sé que no quiero volver a mi vida anterior. Estos últimos días aquí me han enseñado más sobre medicina y sobre mí mismo que los últimos 5 años en mi clínica». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero cambiar, no solo por ti, sino por mí también. Quiero encontrar una manera de usar lo que tengo para hacer una diferencia real». Por la ventana, los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad que despertaba. Camila miró a Sebastián, viendo en sus ojos una sinceridad que no había estado presente en sus primeros encuentros. «Si vamos a intentar esto», dijo finalmente, «tiene que ser con total honestidad, sin más mentiras, sin más secretos». «Te prometo total transparencia», respondió Sebastián. «¿Eso significa que me das una oportunidad?» Camila sonrió por primera vez en días. Una sonrisa tímida pero llena de esperanza. «Significa que podemos intentarlo. Pero paso a paso, Sebastián. Necesito tiempo para confiar de nuevo».
Sebastián se acercó lentamente y con su permiso la besó suavemente. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, y del comienzo de algo que ambos sabían sería difícil, pero que valía la pena intentar. 2 meses después del beso en la sala de descanso, la relación entre Camila y Sebastián había evolucionado lentamente, construyendo una nueva base de confianza. Sebastián había cumplido su promesa de transparencia total. Le había mostrado su clínica, su departamento en Polanco, e incluso le había presentado a su madre, doña Carmen, quien inicialmente recibió a Camila con la frialdad típica de la alta sociedad mexicana. Esa tarde de sábado, Camila esperaba nerviosa en el elegante restaurante del Hotel Four Seasons, donde Sebastián había organizado una comida familiar. Era la segunda vez que veía a doña Carmen, y la primera había sido complicada. «Mija, respira», se decía a sí misma, ajustándose el vestido nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. Sebastián había insistido en acompañarla a comprarlo, y aunque ella había protestado inicialmente, había terminado aceptando cuando él le explicó que quería que se sintiera cómoda en su mundo. Sebastián llegó primero, vestido con un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos verdes. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había aprendido a amar. «Estás hermosa», le dijo, besándola suavemente en la mejilla. «Estoy aterrada», admitió Camila. «Tu madre me odia». «Mi madre no te odia. Está ajustándose. Nunca me había visto así con una mujer». «¿Así como?» «Enamorado de verdad». Doña Carmen llegó 5 minutos después, impecablemente vestida con un conjunto Chanel y una actitud que podía congelar el agua. Era una mujer elegante de 65 años, acostumbrada a controlar todo en su mundo, incluida la vida amorosa de su único hijo. «Sebastián, querido». Lo saludó con un beso en cada mejilla, y luego se dirigió a Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Camila, qué gusto verte de nuevo». «El gusto es mío, señora Mendoza. Gracias por invitarme». Durante los primeros platos, la conversación fue tensa. Doña Carmen hacía preguntas que sonaban casuales, pero que Camila sabía que eran evaluaciones, sobre su familia, su educación, sus planes a futuro. Sebastián intervenía cada vez que sentía que su madre cruzaba la línea, pero Camila había decidido que podía defenderse sola. «Camila, querida, Sebastián me dice que trabajas en un hospital público. Debe ser desafiante». «Sí, lo es, pero también es muy gratificante. Cada día tenemos la oportunidad de salvar vidas de personas que de otra manera no tendrían acceso a atención médica de calidad». «Qué noble», dijo doña Carmen, con un tono que no sonó del todo sincero. «Y supongo que los recursos son limitados, extremadamente limitados. De hecho». Camila miró a Sebastián y luego de vuelta a su madre. «Su hijo ha estado donando equipo médico y medicamentos al hospital. Ha hecho una diferencia enorme para nuestros pacientes». Era cierto. Durante las últimas semanas, Sebastián había comenzado a canalizar parte de sus recursos hacia el Hospital General, pero lo había hecho discretamente, sin buscar reconocimiento público. Doña Carmen levantó una ceja, mirando a su hijo con sorpresa. «¿Es cierto eso, Sebastián?» «Es algo en lo que he estado trabajando», respondió él, incómodo con la atención. «Además», continuó Camila, sintiendo que tenía la oportunidad de mostrar el lado de Sebastián que su madre no conocía, «ha estado dividiendo su tiempo entre su clínica y trabajar turnos gratuitos en urgencias. Los otros médicos lo respetan enormemente». Por primera vez desde que habían llegado, doña Carmen miró a Camila con algo que parecía respeto genuino. «Interesante. Sebastián no me había contado sobre ese trabajo voluntario». «Porque no lo hago para recibir reconocimiento, mamá», dijo Sebastián. «Lo hago porque Camila me ayudó a recordar por qué me hice médico en primer lugar». 6 meses después, una mañana soleada de febrero, Camila despertó en el departamento de Sebastián, con la sensación de que algo importante iba a suceder. Él no estaba en la cama, lo cual era extraño porque era domingo y generalmente dormían hasta tarde los fines de semana. Lo encontró en la cocina, preparando desayuno con una sonrisa nerviosa que no había visto antes. «Buenos días, doctora Torres», dijo, usando el título que ella había obtenido recientemente después de completar su maestría en Administración de Servicios de Salud.
estudios que Sebastián había insistido en financiar a pesar de las protestas iniciales de ella. «Buenos días, doctor Mendoza. ¿Por qué estás tan nervioso?» «¿Nervioso? No estoy nervioso», mintió, casi dejando caer la cafetera. Camila se rió. Durante estos meses, había aprendido a leer cada expresión de Sebastián y definitivamente estaba tramando algo. «¿Sebastián? ¿Qué pasa? Siéntate. Tengo algo que mostrarte». Le entregó un sobre grueso con su nombre escrito en caligrafía elegante. Camila lo abrió con curiosidad y encontró varios documentos legales que al principio no entendió. «¿Qué es esto?» «Son los papeles de constitución de la Fundación Mendoza Torres para Salud Comunitaria», explicó Sebastián, sentándose junto a ella. «Es una organización sin fines de lucro que va a operar clínicas gratuitas en comunidades de bajos recursos. Va a tener fondos permanentes para medicamentos, equipo médico y salarios para personal médico comprometido». Camila leyó los documentos con creciente asombro. «Sebastián, esto representa millones de pesos». «Sí, y quiero que tú seas la directora ejecutiva». «¿Qué? No, yo no puedo. No tengo experiencia dirigiendo algo así de grande». «Tienes algo mejor que experiencia en organizaciones grandes. Tienes experiencia real en las comunidades que vamos a servir. Conoces las necesidades reales, no las que aparecen en reportes o estadísticas». Camila seguía leyendo, viendo que su nombre aparecía en varios documentos como cofundadora. «¿Mendoza Torres?» Sebastián se levantó y se arrodilló junto a su silla, sacando un pequeño estuche de terciopelo azul. «Bueno, eso me lleva a la segunda pregunta que quería hacerte». El corazón de Camila se detuvo. El anillo que vio cuando abrió el estuche no era el diamante ostentoso que habría esperado de alguien de la posición de Sebastián, sino un solitario elegante y simple, con una banda que parecía hecha específicamente para sus manos. «Camila Torres, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado qué significa realmente amar, qué significa tener propósito, qué significa ser una mejor persona». Su voz tembló ligeramente. «¿Te casarías conmigo?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Durante estos meses habían enfrentado desafíos, las diferencias sociales, los prejuicios de algunos amigos de ambos lados, la constante presión de los medios que habían descubierto su relación, pero también habían descubierto que el amor podía superar cualquier obstáculo cuando ambas personas estaban realmente comprometidas. «Sebastián, yo...» «Antes de que respondas», la interrumpió suavemente, «quiero que sepas que no estoy pidiendo que cambies tu vida por la mía. Estoy pidiendo que construyamos una nueva vida juntos, una donde tu pasión por ayudar a otros y mis recursos trabajen juntos para hacer una diferencia real». Camila miró el anillo, luego los documentos de la fundación y finalmente a los ojos del hombre que había transformado su mundo completamente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta propuesta?» «¿Qué?» «Que no me estás pidiendo que sea tu esposa para complementar tu vida perfecta. Me estás pidiendo que sea tu socia para crear algo completamente nuevo». Sebastián sonrió, esperando su respuesta. «Sí, Sebastián Mendoza. Sí quiero casarme contigo. Y sí quiero dirigir esta fundación contigo». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Camila supo que su historia de amor no había terminado. Apenas estaba comenzando. Juntos construirían puentes entre sus mundos, creando algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos habría podido imaginar por separado. Por la ventana del departamento, la Ciudad de México se extendía ante ellos. Millones de historias, de sueños, de vidas esperando ser tocadas por el amor y la esperanza que ellos habían encontrado el uno en el otro.